¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos, espero estén bien. Yo soy Alan, licenciado en filosofía y esto es una vez más Hablemos Ideas. Hoy vamos a continuar con la videoserie del libro 12 reglas para la vida del psicólogo canadiense Jordan B. Peterson. Hoy corresponde hacer un resumen y explicación de la regla 9 que se traduce algo así como asume que la persona con la que estás hablando tiene algo que decirte. Comencemos. Jordan comienza este capítulo hablándonos una vez más de su experiencia como psicoterapeuta. Nos dice que la experiencia como psicoterapeuta no se trata tanto de aconsejar, sino de tener una conversación genuina con la persona que está enfrente de ti. De hecho, así fue un poco como Freud llegó a crear el psicoanálisis, pero eso no es tema de hoy. Pero digamos que teniendo estas conversaciones honestas con la gente, incluso en ocasiones ellas te dirán cuáles son sus problemas, si estás en esa posición de ayudarlas a resolverlos o a mínimo estructurar y encontrar sus problemas. Incluso te podrán llegar a decir cómo planean resolverlos. Y bueno, también está la cuestión de que hay gente que no tiene con quién hablar y prácticamente vive sola su vida. Entonces, contándonos de sus experiencias como psicoterapeuta, Jordan nos habla de una paciente suya que le confiesa que cree, porque no está segura, que ha sido violada 5 veces. Como te podrás imaginar, las condiciones que llevaron a estas circunstancias son, en muchos sentidos, oscuras. A primera vista, y dicho medio rápido y medio mal, pues esta persona, esta señora no tenía una dirección aparente o clara en su vida. Su modus operandi era sencillo. Iba a embriagarse a un bar de solteros en donde conocía a alguien y acababa en su departamento o en el de ella con esta persona y despertaba para no estar segura de qué había pasado. Nos dice Jordan que ella sí tenía un trabajo de burocrático que no requería mucho de ella más que saber presentarse y saber seguir órdenes o seguir indicaciones y más o menos por ello lo consiguió. Y bueno, todo esto nos habla de una vida un tanto oscura. Cuando ella dice que no está segura de si ha sido de que ha sido violada o que cree que ha sido violada es porque literalmente no sabe o no está segura de qué fue lo que ha sucedido y también quizás porque no tiene las herramientas para categorizar lo que es una violación o si ella o lo que vivió o lo que cree que pudo haber vivido entra en esa situación, en esa circunstancia, en esa categoría más bien. Entonces, resumido un poco rápido y mal, Jordan nos dice que frente a esta circunstancia pudo haber actuado o pudo haber evaluado a su paciente de dos distintas formas, dándole dos respuestas. Primero, nos dice Peterson que si él suscribiera a alguna ideología o alguna tendencia política de justicia social, lo que hoy en día tomaríamos un poco más de izquierda, es que nos pudo haber dicho, le pudo haber más bien ofrecido a su paciente algunas razones para confirmar la creencia de que pudo haber sido violada o de que en efecto fue violada, diciéndole que, por ejemplo, las personas con las que estaba entrando en estos actos sexuales tuvieron que haber estado buscando constantemente su consentimiento antes de seguir adelante y que además este consentimiento no se puede dar si la mujer está ebria o si alguna de las dos personas está ebria para tal caso. Y como consecuencia de todo esto, ella sería inocente y una víctima de la circunstancia. Es un caso fuerte y obviamente es difícil no ver a una persona que ha sido violada como una víctima. Y aquí es donde se presenta la segunda alternativa que nos dice Jordan. Si Peterson no hubiera suscrito a ideologías más conservadoras o más tradicionales, nos dice que pudo haberle ofrecido otra clase de respuesta a su paciente. Quizás le pudo haber dicho que su vida es un desastre, que sus acciones sin alguna clase de dirección son la causa o están en el centro de las consecuencias que ella ha estado sufriendo y que al seguir teniendo esta vida sin dirección y seguir estando embriagándose y buscando estos encuentros, no solo se está poniendo en riesgo a sí misma, sino que está poniendo en riesgo a otras personas. Como consecuencia de esto, ella sería alguna de las causas, quizás la causa principal de su destino, y en este sentido podría verse como culpable. Está muy fuerte pensar que alguien que ha sido violado, o una mujer que ha sido violada, es culpable de ello. Pero Jordan no nos dice que está buscando algún culpable o no.
Lo problemático de todo esto es cómo llegas al punto en el que no estás segura de si has sido violada 5 veces. Peterson nos dice que prácticamente cualquier respuesta que le hubiera ofrecido a su paciente en medida que él estaba en la posición de la autoridad y con la elocuencia que tiene, hubiera sido satisfactoria para su paciente y que ella lo hubiera tomado, por así decirlo, como verdadera, ¿no? Y con esto hubiera tenido una narrativa para unificar su vida que ella no pensó. Entonces, lo que le hubiera dicho su terapeuta hubiera sido, se hubiera vuelto su verdad, por así decirlo, y quizás porque a ella le faltaba alguien con quien hablar y en esto hablar y conocerse y en este conocerse poder empezar a construir un sentido para la vida que había vivido, que como no estaba unificada solo le habían pasado una amalgama sin sentido o sin cohesión de eventos desafortunados. Y bueno, todo esto nos lleva a pensar que a veces el presente o el futuro cambian la forma en la que pensamos nuestro pasado, ¿no? Porque las cosas con las que pensamos, las herramientas con las que pensamos, cambian la forma en la que interpretamos el pasado y de la misma forma a veces el pasado o el presente cambian o nos predisponen a interpretar el futuro de una forma pues que quizás no sea tan real, con sesgos, así los llamamos. Una vida no se interpreta de forma lineal, sino que se va dando de forma circular y con distintos marcos contextuales que nos llevan a pensar las cosas de una u otra forma. Y así es como nos quedamos con reconstrucciones de la vida, ¿no? Por así decirlo, es una ficción, una narrativa que en el mejor de los casos se ha hecho con reflexión personal, mediante el hablarlo, ya sea con uno mismo, mediante escribir, ya les he hablado de lo importante que es escribir para estructurar la vida, o con otra persona, como lo puede ser un terapeuta. Bueno, y en todo esto, Peterson nos dice que en vez de ofrecerle una respuesta a su paciente, que ella fuera a tomar como su verdad, por así decirlo, una narrativa verdadera, él prefirió sentarse y escuchar y dejar que ella hable y que en ello empiece a darle un poco de cohesión a su vida. De nuevo, pensemos que detrás de la pregunta tan potente, tan pesada como puede serlo, fui violada, no, de la incertidumbre de si una persona ha sido violada, está una cantidad, un baúl lleno de preguntas, ¿no? ¿Qué implica ser violado? ¿Qué implica la violación? ¿Qué hice yo para llevarme a esta circunstancia? Y en ese sentido, si yo soy causante de la circunstancia, cómo yo participé en mi tragedia, de qué me acuerdo, cuáles fueron los eventos, etcétera. Van a mucho más las preguntas. Esto no es tan importante, pero Jordan nos dice que la paciente no pudo continuar con sus sesiones con Jordan y que sin embargo sí se sintió un poco exitosa esta relación terapéutica. ¿Por qué? En dos cuestiones. Porque en medida que decidió escuchar a la paciente y ayudarla a estructurar su pensamiento, pues primero que nada le dio eso un poco más de autoconocimiento y un poco más de perspectiva propia y al mismo tiempo, y lo que es más importante, no permitió que ella suscriba a la ideología de Jordan para encontrar una respuesta para su vida. Y es también por esto muy importante el hablar y el escuchar, porque así es como uno pone a andar el pensamiento y lo desarrolla. Y ya en esta parte del capítulo empieza a haber una desambiguación sobre lo importante y lo que implica pensar, que en resumen y como lo he tratado de ilustrar un poco es hablar y escuchar básicamente. Pensar por uno mismo o tener pensamiento crítico sería en este sentido tener la capacidad de llevar este diálogo al interior de uno mismo y ser uno tanto el que habla como el que escucha y entonces estar poniendo críticas y estar dialogando internamente. Y bueno, de hecho, la forma en la que Peterson describe el pensamiento podría ser llamada satisfactoriamente, creo yo, dialéctica o mayéutica, que pues es el diálogo socrático en esencia. Normalmente pensamos al diálogo socrático conformado por tesis, una proposición, antítesis, que es la proposición contradictoria, por así decirlo, o la negación de la proposición, y la síntesis que surge del enfrentamiento de la tesis con la antítesis. Pensar en este sentido sería estar constantemente oponiendo ideas para ver qué ideas se sostienen y cuáles no, ¿no? Qué ideas están un poco reducidas y cómo su contraparte, su negación, puede llevarlas a desarrollarse, por así decirlo. Y más o menos esta tiende a ser
la dinámica de los diálogos platónicos, que aquí tengo varios, son de mis textos filosóficos favoritos y de los de muchos filósofos, ¿no? Donde por lo general tenemos a Sócrates y a otro interlocutor, que normalmente el nombre de su interlocutor principal es el nombre del diálogo, y pues bueno, están justamente debatiendo, aventando ideas, hablando uno, luego habla el otro, contesta y así. Y bueno, a veces llegan a conclusiones y a veces no, pero toman temas como por ejemplo el amor, la verdad, el lenguaje, la justicia, la república, bueno, es la justicia, el de la república, pero las leyes, en fin. Regresando a la psicoterapia y a Jordan, nos dice que uno como terapeuta tiene que aprender a escuchar y que escuchar es difícil y además, por así decirlo, tiene sus mañas. Y ya en este tema de la psicoterapia y del escuchar y del hablar y la libertad de pensamiento, pues están por ejemplo los discípulos de Freud, no sé cómo llamarlos, pero el psicoanálisis parte del principio, o gran parte del psicoanálisis parte del principio de la libre asociación, que básicamente es dejar que tu paciente hable lo que traiga sin ninguna clase de estímulo o con la menor cantidad de estímulos, y entonces que desde esta completa libertad su inconsciente empiece a expresarse, ¿no? Que haya la menor cantidad de, no sé si llamarlo represión, pero dejar salir las cosas como vienen, por así decirlo. Y por eso en el psicoanálisis el paciente va y se sienta en un diván viendo al cielo, dijo al cielo, al techo. Por lo general, no necesariamente es el caso, ¿no? Mientras que el paciente casi no hace interrupciones y está atentamente escuchando. Otros terapeutas, como Peterson, por ejemplo, nos dice que optan por una conversación más directa, más honesta, en la que uno se plantea, pues como les decía en un principio, a tener una conversación de nuevo honesta, directa con la persona, que es el paciente, siempre y cuando que parta del principio, o sea, de una mentalidad muy clara que busca que el paciente, lo mejor para el paciente, por así decirlo, ¿no? Y ser honesto en todo esto. Y aquí surge un pequeño problema para los facilitadores o los terapeutas, y es que aquello que te diga el paciente puede evocar una respuesta en ti, porque quizás te está hablando de un problema que también tú tienes en tu vida, o quizás te está hablando de algo que a ti te, por así decirlo, gatilla, o de cosas que evocan respuestas en ti, a veces buenas, a veces malas, a veces no tan fuertes, pero el problema es que tú al momento de responder en esta forma de ponerte como en una conversación honesta, pues quizás estés impidiendo que la persona enfrente de ti se exponga completamente y realmente te deje ver quién está allá adentro, qué es lo que piensa, por qué piensa así. Y bueno, obviamente si estás en el contexto de la terapia, es muy importante evitar esta clase de sesgos en medida de lo posible, ¿no? Evitar que la persona se reprima y dejar que salga y que se exprese libremente. En todo esto, pues Jordan está enfatizando mucho la importancia de saber escuchar, y esto obviamente va más allá del contexto terapéutico. Peterson nos dice que el psicólogo Carl Rogers sugería que si queríamos saber si realmente habíamos escuchado satisfactoriamente a la otra persona, tratemos de resumir lo que nos ha dicho y corroborarlo con ella para saber si realmente estamos entendiendo lo que nos está diciendo. No siempre es tan fácil como parece. Y bueno, como resultado de realmente escuchar a alguien, nos ponemos a veces en la posición de ver al mundo desde su propia forma, y esto es quizás una posición de vulnerabilidad porque al mismo tiempo estamos poniendo en riesgo nuestra forma previa de ver al mundo. Así es como vemos nuestra ignorancia y podemos descubrir nuevos paradigmas. Y aquí el budismo tendría algo muy interesante que decirnos, pero no lo voy a decir hoy porque, insisto, les voy a hablar de budismo en algún video futuro y pues quiero guardarlo también para allá y también para no desviarnos tanto en este video. Regresando a esta técnica del resumen, también podemos decir que nos ayuda a clarificar el pensamiento en medida en que tenemos que explicarlo o resumirlo de formas más sencillas y aproximables, ¿no? Y aparte corroborarlo con la persona que lo propuso. Y bueno, entendiendo así lo que nos están tratando de decir nuestros dialogantes, las personas con las que hablamos, no sé si así se diga dialogantes, pero con quienes hablamos, pues realmente entendemos su postura de nuevo, y esto también nos permite fortalecer nuestros propios argumentos en el caso de que sea un debate, por así decirlo, y en esto mismo no estar peleando con hombres de paja, no estar ridiculizando posiciones que no existen. Es importante que si queremos dialogar entendemos lo que estamos dialogando y por qué la gente que está en el diálogo o en el debate o en la discusión piensa lo que está diciendo y realmente qué es lo que está diciendo, ¿no? ¿De dónde viene?
Muchas veces cuando uno habla por primera vez sobre un tema o cuando uno está hablando en conversaciones más espontáneas, sin tanta deliberación, pues lo que está haciendo es poner por primera vez o plasmando por primera vez el pensamiento, ¿no? Ponerlo en palabras por primera vez y por lo mismo puede carecer de una dirección aparente, perdón, o puede ser un poco caótico y por lo mismo es importante que aprendamos no solo a escuchar, sino a escucharnos también. Así es como empezamos a darle un refinamiento progresivo al pensamiento. Ahora que soy profesor, me queda muy claro que muchas de las cosas que me están tratando de decir mis alumnos, pues es la primera vez que los dicen. Y sí viene de ellos, sí, de cierta forma empiezan a creer un poco lo que dicen, pero al mismo tiempo, para mí es muy evidente que muchas veces no tienen en claro qué es lo que me quieren decir, como por así decirlo, solo, o sea, quieren participar y más o menos por así decirlo tienen la semilla de su pensamiento, pero no la han cultivado, no le han echado agua, no le han puesto al sol, muchas metáforas, entonces es un poco oscuro y no es fácil ver la dirección de lo que están tratando de decirme o qué es lo que están tratando de decirme realmente, pero por lo mismo es importante, o sea, no dejarlos, o sea, no hacerles feo, ¿no? O no escucharlos, por el contrario es importante dialogar justamente, empezar a pedirles que formulen un poco más para que esa pequeña semilla pues justo vaya germinando y se vaya estimulando, vaya tomando forma. Y bueno, obviamente no todas las veces en las que dialoga o se debate se hace escuchando y hablando, buscar, por así decirlo, refinar el pensamiento, ¿no? Muchas veces la gente pues dialoga sin escuchar al otro porque pues así quizás pueda quedar mejor parado, nada más tratando de reforzar su posición. No es una conversación honesta como tal, pero así hay miles o cientos, no sé, muchas distintas formas de conversar. Puede ser pues echar la cotorriza con los amigos o nada más estar platicando para entretenernos. En fin, muchas formas de platicar, ¿no? En toda esta explicación de la conversación, Jordan regresa muy brevemente a la regla 6 si no me equivoco, del libro, que es en la que iba algo así como no dejes que tus hijos hagan cosas por las cuales no te caerían bien, por así decirlo, ¿no? O que te impidan o que te dificulten amarlos. ¿Por qué es esta regla? En parte es porque si a ti te cuesta trabajo amarlos, imagínate al mundo y el mundo va a ser mucho menos cuidadoso con ellos de lo que tú eres o de lo que tú podrías llegar a ser. Y bueno, si al mundo no le caen bien tus hijos, les estás quitando la oportunidad de estar hablando y de estar envolviéndose en conversaciones con los demás y que en ello desarrollen su pensamiento como hemos estado viendo y pues le estás privando de cierto desarrollo integral de su personalidad y de quiénes son o bien de quiénes podrían llegar a ser. El último tipo de conversación que aborda Jordan en este capítulo y que de hecho pues, todos los capítulos tienen una ilustración, ¿no? Al comienzo. En el de este es el de la pintura de Jean-Luc David, creo que se llama, La muerte de Sócrates. Y bueno, el último tipo de conversación, perdón por esta pequeña desviación, es el de la conversación filosófica, socrática, la dialéctica que ya les mencioné. Peterson nos dice que es un tipo de conversación filosófico o de carácter filosófico que en esencia busca la forma, creo que así lo pone, la forma más elevada de conocimiento. En este tipo de conversaciones, si se hacen genuinamente, las partes involucradas están dispuestas a poner de lado sus presupuestos y sus puntos de vista en medida de lo necesario con el fin común de llegar a la sabiduría, de por así decirlo, quemar la paja y quedarnos con aquel oro que realmente está ahí. Y bueno, a pesar de que queramos poner de lado nuestros presupuestos, también es importante reconocer que nos en la búsqueda sobre qué es el amor o sobre qué es lo que para mí es una buena relación, X o Y, ¿no? Cualquier cosa que estés hablando profundamente con uno de tus compas, con alguien que estimes realmente, pues bueno, lo que vas a estar diciendo y lo que la otra persona va a estar diciendo probablemente parta de su experiencia y por lo mismo se vuelve muy importante escuchar porque su vida es única y quizás en lo que te diga te va a decir algo que tú no habías pensado o algo que a ti obviamente no te ha tocado vivir y pues chance y aprendes algo sobre la vida muy importante que te puede ahorrar cierto sufrimiento, ¿no? De no haberlo escuchado, pues tú tendrías que aprenderlo quizás por las malas, por así decirlo. Al final del día, de nuevo, quizás solo el otro es el que puede rescatarnos de nuestra limitada perspectiva sobre lo que es la vida y el mundo. Y es precisamente
por esta cuestión de la ignorancia propia, que Sócrates era considerado la persona más sabia de sus tiempos, porque él estaba dispuesto a reconocer que él no sabía nada. Famoso yo solo sé que no sé nada. Teniendo un diálogo honesto con el otro en el que estamos dispuestos a comprometer, pues sí, nuestro ser, ¿no? A renunciar a algunas concepciones que teníamos, nos damos cuenta de cuánta falsedad estaba reinando sobre nuestra vida y de cuánto nos queda por conocer. Este tipo de conversaciones te deja pensando un rato sobre pues lo bonito que estuvo pasar ese tiempo discutiendo eso. A veces te enseñan cosas, a veces simplemente te ayudan a desarrollar un lazo más humano, más profundo con gente que puede ser gente que estimas mucho como tus mejores amigos o tu familia. Puede ser gente que quizás nunca habías convivido. A mí una vez me pasó con un mecánico. En la filosofía también, bueno, uno como estudiante de filosofía le pasa mucho, ya como graduado pues espera mantener esa capacidad de poder entablar este tipo de conversaciones profundas sobre la vida y sobre lo que es estar vivo y lo que es el mundo para ti con las personas, ¿no? Porque al final del día la experiencia humana nos une a todos y poder explorar estas conversaciones, pues a mi opinión le da una perspectiva única al ser humano y hace que la vida valga mucho. Y bueno, ya sin hacer el choro más largo, por esto y por muchas cosas más, Jordan nos dice que asumamos que la persona que está enfrente de nosotros o con la que estamos hablando tiene algo que decirnos que quizás ignoremos. Uno nunca sabe qué va a aprender de los demás y la vida es muy grande como para pensar que uno va a conocerlo todo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, dale like por favor. E incluso si crees que a alguien le pueda ayudar o le puede interesar, compárteselo, mándaselo. Yo aprecio mucho el esfuerzo, solo así es como va a crecer el canal. Y pues también te puedes suscribir. El siguiente jueves o la siguiente semana voy a estar sacando un video nuevo, también de esta temática o de esta videoserie de 12 reglas para la vida. Y pues bueno, por lo demás, comentarios y dudas, si las dejas aquí, yo también las aprecio y te lo voy a contestar. Me gustaría conocerte, me gustaría saber qué tienes para decirme. Y por lo demás, bueno, yo soy Alan, esto ha sido una vez más Hablemos Ideas y nos vemos hasta la próxima. Chao.